Bien, vamos a hablar acerca de este caso que ha conmovido, que está conmocionando al país, que es la desaparición o el rapto de este niño Loan. ¿Sí? Este niño desapareció o lo raptaron un 13 de junio de este año, ¿no? Mientras grabo este video es 11 de julio del 2024. Al día de la fecha la justicia todavía sigue investigando qué es lo que realmente sucedió con este niño. Evidentemente no fue un accidente como en su momento planteó la tía de Loan, Laudelina, que presionada o sobornada, según lo cuenta su misma hija, por el abogado Codazzi, algo que luego ese día, cuando declara esta mujer, el gobernador de Corrientes, de forma apresurada, de forma irresponsable, sale a tuitear que el caso de alguna forma estaba avanzando y que se iba a llegar o que se había dado un gran paso en la resolución o en el esclarecimiento de qué era lo que había sucedido con este niño. Lo cierto es que la justicia sigue avanzando, la justicia sigue investigando qué es lo que pasó con este niño. Evidentemente el accidente no hubo tal accidente, y estamos asistiendo a un caso que ha generado tanta conmoción que en los últimos días y prácticamente las 24 horas los medios de comunicación hablan todo el tiempo alrededor del caso Loan, ¿no? Y indudablemente va a ser un caso de estudio incluso para la justicia argentina de acá a los años que vienen, porque hoy como nunca estamos viendo cómo los periodistas y los medios de comunicación tienen tanto o más información que la misma justicia, ¿no? Porque los periodistas que han cubierto o que están cubriendo en la zona todo lo que ha ocurrido en 9 de julio, que es este lugar en Corrientes donde desapareció este chico, este niño, los periodistas, ¿no?, que hacen exteriores, o sea, toman testimonio de los vecinos, de los familiares, de la abuela del niño, de la tía, es decir, de una enorme cantidad de personas que la justicia luego toma como testimonios que en algún caso pueden aportar algo a la investigación, al avance de la investigación. Y por un lado los medios de comunicación hacen algo que está bueno, que es de alguna forma poner sobre la mesa, darle visibilidad a este caso para que esto no quede impune. O sea, por un lado eso es positivo, por el otro lado también vemos que con el afán de tener la primicia, de dar la noticia, muchos periodistas caen en excesos, ¿sí? Caen en excesos y dicen cosas que no deberían decir, ¿no? Por ejemplo, este periodista Puebla de A24 salió a decir la semana pasada en un video que se hizo muy viral, y él empezó a elucubrar una hipótesis, ¿no?, dando nombres de quiénes son las personas que integran esta red de trata, y dando toda una hipótesis bastante tomada de los pelos. A ver, un periodista puede decir, bueno, esto es lo que creo que pasó, ¿no? Puede dar indicios, puede hacer un análisis, como en este caso lo estoy haciendo yo, pero uno no es la justicia. Entonces, si tampoco tiene pruebas contundentes, yo no puedo salir a decir, bueno, el cura es parte de esta red de trata, cuando no tengo absolutamente ninguna prueba. Yo puedo dar indicios y decir, bueno, el cura o el cura del pueblo mandó a sus feligreses a callar, a que solo oren, a que no hagan nada. Yo puedo decir, bueno, estaría bueno que la justicia investigue esto, pero yo no puedo decir tal persona está involucrada en esto cuando no tengo pruebas contundentes para decirlo, o en todo caso la justicia va a tener que avanzar en esa dirección. Entonces vemos cómo muchos periodistas o medios o equipos de producción de los medios de comunicación cometen excesos, como un periodista, por ejemplo, que también le pregunta al padre de Loan si él realmente era tu niño, porque la abuela supuestamente había dicho que no era de sangre, no era su hijo de sangre, ¿no? O sea, cometen excesos, ¿no? Entonces, creo que por un lado está buenísimo que los medios visibilicen el caso, ¿sí?, le den fuerza y que no pierdan notoriedad de esto, para que esto no quede impune. Pero por otro lado también se cometen excesos, ¿no? Otro exceso, o por ejemplo, cuando el otro día gente de TN salieron a decir que Laudelina no la va a pasar bien en la cárcel, dándole entidad a las presas de la cárcel donde está esta mujer, y una de las mujeres dice, bueno, no, acá esa mujer no va a estar en paz, no va a estar tranquila, casi como incitando un linchamiento o una venganza contra esta mujer.
Y por eso digo que está bueno lo que hacen los medios, pero hay otros excesos también, hay otros excesos, ¿no? Y por otro lado también vemos cómo la justicia está siendo presionada justamente por este poder mediático que visibiliza tanto el caso que después hay como todo un boomerang donde la gente también realiza marchas, no solamente en Corrientes, sino acá en Buenos Aires también se están convocando. Entonces hay algo que también ocurre ahí, que es que ustedes fíjense que en los distintos canales que van cubriendo todo este caso aparecen audios, aparecen entrevistas, aparece información, aparecen los estudios, los análisis de los peritajes, y todo eso se va filtrando a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué se filtra? Es decir, la justicia, que también muchos periodistas tienen contactos con fuentes del mundo de la justicia para que se filtre parte de toda esta información. Entonces es algo que también debería cuestionarse, es decir, ¿por qué se filtra? ¿Por qué, por ejemplo, hay determinados periodistas que tienen cierta información casi como un privilegio, ¿no? Donde ellos después en los medios en los cuales trabajan dan como la primicia, ¿no? Primicia, tenemos la entrevista que dio o el testimonio que dio la persona que fue detenida tal fecha, ¿no? Entonces de pronto mandan un audio o un video, los audios de WhatsApp que se filtran, ¿no? Entonces ahí también vemos que hay una cuestión que los medios, con este afán de presionar y que la justicia también se siente presionada y de alguna forma no sabemos quiénes, pero filtran determinada información para que se dé a conocer, por supuesto, no a los medios, sino a la opinión pública. Pero bueno, esto es todo lo que está pasando, ¿sí? Esto es todo lo que está pasando en este caso, y mientras todavía no hay datos concretos acerca del paradero de este niño. Y Dios quiera y le pedimos a Dios que aparezca con vida. Y que si así no fuese, que la justicia pueda avanzar para que se esclarezca todo qué es lo que ha pasado. Ahora bien, entraste al video, entiendo, como para comprender un poco o profundizar un poco en este tema, ¿no? O sea, porque o una de las hipótesis que la dio incluso el mismo Burlando, que también, bueno, hay que hacer un paréntesis ahí, ¿no? Burlando, un tipo muy hábil, muy perspicaz, un hombre que declara como un político, ¿no? Que dice lo que la gente quiere escuchar. Y que, bueno, lógicamente utiliza este caso como bandera, ¿no? Como para seguir posicionándose. Pero bueno, esa es otra historia. Volviendo un poco a esto, una de las hipótesis que maneja la justicia es la línea del ritual, ¿sí? Del ritual satánico, ¿sí? Recordemos, bueno, ya muchos lo han mencionado, el caso de Ramoncito, ¿sí? Que fue un niño que fue asesinado en producto de un ritual satánico, ¿no? Pero no solamente ha estado el caso de Ramoncito, ¿no? Hay otros casos que también por ahí no son tan conocidos, pero que también dan mucho que pensar. Nosotros tenemos que comprender de alguna forma que Corrientes es un lugar donde, por ejemplo, ha tenido mucho crecimiento el Gauchito Gil, que de hecho de alguna forma nace ahí, ¿no? El Gauchito Gil. Otro es San La Muerte, ¿sí? Que si bien no tanto el Gauchito Gil como San La Muerte no son de alguna forma santos reconocidos por la Iglesia Católica de manera oficial, pero muchos que se consideran adeptos o devotos del Gauchito Gil o de San La Muerte se reconocen como católicos, ¿sí? En el caso de Ramoncito, por ejemplo, las creencias que sustentaban justamente ese ritual tenía que ver con personas que venían de la Umbanda y que habían mezclado, ¿no? Porque justamente lo que ocurre, y acá quiero hacer una salvedad, por supuesto, no todas las personas que creen en el Gauchito Gil o en San La Muerte van a hacer un ritual para sacrificar un animal o una persona o un niño, eso está claro que no. Pero ¿qué pasa? Estas creencias, justamente cuando se empiezan a mezclar, que ahí es donde aparece el sincretismo, ¿no? El sincretismo, ¿qué es? Es tomar un elemento de tal religión, de tal credo, de tal filosofía, de tal doctrina, entonces yo hago una ensalada, ¿no? Que es justamente lo que ocurre cuando las personas, cuando hay casos, en general los estudiosos que han justamente analizado estos temas, que es que cuando una persona la sacrifican en un ritual satánico, justamente ese grupo o esa secta ha tomado elementos de la magia negra, ha tomado elementos
de la Umbanda, ha tomado elementos del cristianismo, ha tomado, es decir, elementos de diferentes credos como para armar una ensalada de creencias, y justamente a partir de ahí nacen ideas totalmente erradas y distorsionadas, ¿no? Entonces vemos cómo estas creencias tienen un fuerte arraigo, no solamente en la provincia de Corrientes, pero en la provincia de Corrientes puntualmente, porque ahí hubo mucha adhesión hay mucha devoción por el Gauchito Gil, por ejemplo, ¿no? Que cuando se celebra su día en Corrientes, hay caravanas de personas que vienen incluso de otras provincias, ¿sí? Para justamente celebrar y darle devoción a este santo, santo entre comillas, ¿no? Y el otro, es justamente San la Muerte, es decir, nosotros veamos que San la Muerte, por ejemplo, que queda en la localidad de Mercedes, está a 1 hora de 9 de julio, que es la localidad donde desapareció este niño Loan, es decir que estamos hablando de una provincia que ha tenido un fuerte arraigo, que tiene un fuerte arraigo en estas creencias, en estos santos populares, como algunos estudiosos los llaman. Y el asunto es que, y otra vez, acá no es, las personas que pueden profesar determinada fe tienen toda la libertad de hacerlo, pero uno tiene que saber que hay determinadas doctrinas, que hay determinadas creencias que pueden dar lugar a un sincretismo que puede ser peligroso. Y ese es el gran problema, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a ver cómo, ¿sí? En el año 2017, por ejemplo, porque fíjense que no estamos hablando, porque hay muchos que dicen, lo que pasa que esto en general se da entre la población de bajos recursos, ¿no? Que tiene una cierta ascendencia ahí, estos santos, San la Muerte, Gauchito Gil, y otras creencias, tienen un arraigo en los sectores más bajos, de bajos recursos, pero no es tan así. Fíjense que, por ejemplo, fíjense acá el tuit que nosotros estamos viendo en el año 2017, ¿sí? Esto lo tuiteó Pablo Salum, que igual lo tuitearon otras personas, también esto es de conocimiento público. El gobernador que en ese entonces era Colombi, el gobernador de Corrientes en ese entonces, en el 2017, permitió un ritual, ¿sí? O una ceremonia de esta secta de los Umbanda, ¿sí? Esto es de conocimiento público, esto fue en el año 2017, en mayo del 2017. Entonces fíjense que, claro, desde el gobierno van a decir, pero que nosotros damos lugar a la pluralidad de voces religiosas, a la diversidad, y eso está bien, porque uno, la libertad religiosa, por supuesto que cualquier gobierno tiene que defender la libertad religiosa, que es decir que todos los individuos tienen el derecho de profesar la fe que consideren mejor para sus propias vidas, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a estudiar las creencias de fondo, la filosofía que sustenta a estos movimientos, nosotros vamos a encontrar serios inconvenientes, ¿no? Porque en la Umbanda, por más que algunos analistas o personas que estudian las distintas religiones o los distintos credos digan, la Umbanda tiene buenos principios, que en realidad la Quimbanda es la que se ocupa o que está más ligada a la magia negra o al hecho de querer hacer el mal. Pero en el fondo estas creencias que vienen históricamente de África, ¿no? De hace muchísimo, uno tendría que remontarse muchísimos años atrás, pero cómo esas creencias llegaron, por ejemplo, a Cuba, llegaron a Haití, llegaron a muchos sectores de Brasil, por ejemplo, donde al día de hoy se siguen practicando esas cosas, y cómo, por ejemplo, Brasil, que limita con Corrientes, también tiene una fuerte ascendencia. Y ahí es como ahí es como se genera ese sincretismo, ¿no? Donde vos tenés en Brasil un montón de personas que practican Umbanda, Quimbanda o este tipo de concepciones místicas, ¿no? Que dan lugar luego a muchos delitos, ¿sí? Que nosotros, lógicamente, otra vez, no estoy diciendo que la persona que practica o que se acerca a la Umbanda necesariamente va a terminar haciendo esto, de ninguna manera. Pero lo que estoy diciendo es que las concepciones de fondo, las creencias de fondo, las creencias, los principios matrices de estos movimientos dan lugar a rituales con animales, dan lugar a lo que ellos llaman ofrendas también, ¿no? Que en sí el concepto de ofrenda es muy amplio, ¿no? Que uno lo puede estudiar desde distintos ángulos,
pero que dan lugar justamente a muchas cuestiones que los gobiernos deberían revisar. Entonces, esto, por ejemplo, ocurrió en el 2017, ¿sí? Ahora, fíjense, yo voy a mostrar otra foto, por ejemplo, donde nosotros vamos a ver una nota que le hacían uno de los periodistas de La Nación, creo que era Esteban Trebuch, el pelado Trebuch, le hacía al viceintendente de 9 de julio, Beto González. Fíjense que acá esto es una captura de una de las entrevistas que se le hacía al viceintendente Beto González, y donde nosotros vemos ahí que, por ejemplo, tiene una imagen de San La Muerte, ¿sí? Una imagen de San La Muerte. Entonces fíjense que esto está bastante extendido, ¿sí? Uno puede decir, bueno, sí, pero es un cuadrito, bueno, pero refiere un poco a aquello a lo que vos de alguna forma le pones tu fe o le pones tu confianza. Si alguien puede decir, bueno, pero es un cuadrito, es inocente. Y no, la verdad que no es inocente, porque acá estamos hablando de que son creencias que están extendidas en toda la provincia de Corrientes y en muchos sectores, en muchas otras provincias. Todas estas creencias, ¿sí? Nosotros recordemos que hace 20 años no se hablaba de Gauchito Gil. Hace 20 años no se hablaba de San La Muerte. Entonces todas estas creencias se fueron extendiendo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que toda la familia de Loan, ¿sí? Tanto la abuela, que ustedes han visto, lo hemos visto en muchos canales de televisión, que ella tiene un santuario para el Gauchito Gil, con flores, con velas ahí, ¿no es cierto? Entonces hay un fuerte arraigo de este tipo de creencias, ¿sí? Bueno, en algún momento, yo no pude encontrar el video luego, pero en algún momento cuando visitan la casa de Laudelina, ella también tiene como pequeños altares al Gauchito Gil. Y si nosotros vamos, por ejemplo, entonces fíjense que yo voy a mostrar, por ejemplo es el Facebook de Antonio Benítez, ¿sí? Esto es público, ¿sí? Si ustedes buscan Antonio Benítez, el perfil de Facebook de Antonio Benítez, que es el tío de Loan, uno de los principales sospechosos y acusados de haber hecho desaparecer a Loan, y si ustedes scrollean todo su muro, ustedes van a encontrar en antiguas publicaciones muchas referencias, pero muchas, no solamente una. Acá yo solamente te estoy mostrando una o dos, pero ustedes van a ver muchas referencias al Gauchito Gil. Entonces fíjense cómo esto está tan extendido, ¿sí? O sea, no es algo que no es algo que, bueno, que se da en el vacío, ¿sí? Entonces, la abuela de Loan tiene una fuerte acepción. Bueno, en algún momento ella dice, al niño se lo pudo haber llevado el pomberito, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas estas creencias, todo este misticismo genera justamente esta clase de pensamiento, ¿no? El pomberito, por supuesto, no existe. Entonces, lo que quiero decir es que la familia de Loan está fuertemente ligada a todo este tipo de creencias. Entonces esta acepción que también la vimos acá en el Facebook de Antonio Benítez, uno de los principales sospechosos, también nosotros lo vamos a ver en el Facebook de Laudelina, ¿sí? Que es también de conocimiento, es público el perfil de Laudelina, ¿sí? Está ahí. Ustedes también van a ver en el perfil de ella muchas referencias al Gauchito Gil. Entonces la familia de Loan, tanto la abuela como los padres, como los hermanos, tienen una fuerte ascendencia en estas creencias ligadas al Gauchito Gil, ¿sí? Insisto otra vez, el Gauchito Gil no es un santo reconocido por la Iglesia Católica, pero que es una creencia muy extendida, ¿sí? Entonces ahí hay mucho sincretismo, justamente porque las personas que creen en el Gauchito Gil, que son devotos del Gauchito Gil, toman algo del catolicismo, toman algo del cristianismo y de muchos mitos o de muchos dichos populares que pasan de boca en boca, ¿no? De cómo nació el Gauchito Gil, que es alguien que protege, que es alguien que cura, etc. Entonces, pero bueno, también vimos ahí al viceintendente cómo en su casa tiene un cuadro de San La Muerte, ¿no? Es decir, que nosotros entonces acá estamos hablando de un sincretismo que afecta no solamente a las clases bajas, no solamente a personas de bajos recursos, sino a personas que están en el gobierno, personas que están en la función pública. Entonces, por eso es que cuando uno estudia los casos donde hubo personas, o el caso de, por ejemplo, de Marito Salto, que ocurrió también en Santiago del Estero, de un niño que también fue muerto en un ritual satánico también,
Y cómo eso estuvo rodeado de ese sincretismo, ¿no? De personas que creían en San la Muerte, que practicaban la Umbanda, pero que también tomaban elementos de otros credos, ¿no? Y hacían un mix, una ensalada. Entonces justamente todo ese sincretismo puede dar lugar a todas estas cuestiones. Ahora, yo no digo puntualmente que Loan haya sido parte de un rito satánico. Lo que estoy diciendo es analizando el contexto. ¿Sí? El contexto tanto de la familia como el contexto de Corrientes. Entonces nosotros vemos una provincia que ha tenido antecedentes, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen incluso abogados y especialistas que están siguiendo el caso muy de cerca. Es decir, que hubo antecedentes, no estamos hablando de, de Tierra del Fuego o de Mendoza, ya hubo antecedentes, ¿sí? de este tipo de casos, ¿no? Y hay otros casos también que nosotros podemos mencionar. Otro de los elementos que se menciona mucho es el hecho de que esto se produjo un 13 de junio. ¿Sí? Recordemos que 13 de junio es la fecha donde desaparece Loan, pero es una fecha en la que también otras personas han desaparecido esa misma fecha y que se las ha ligado también, en el caso de esas desapariciones, con rituales satánicos. ¿Sí? La fecha 13 de junio, que es de alguna forma la devoción a San Antonio, que es justamente la fecha que de alguna forma elige la abuela para hacer esa cena. Ella cuenta, según cuenta y le cuenta a los periodistas, que eso está en todos los medios, que ella hace esta cena justamente como una ofrenda de gratitud o de agradecimiento a San Antonio, porque a ella se le había perdido el celular y lo vuelve a encontrar. Entonces ella dice, bueno, voy a matar a 2 pollos para hacer esta cena, este almuerzo. Algo bastante llamativo, ¿no? O sea que ya de plano estamos hablando de que alguien, justamente por una devoción a uno de estos santos, organiza una cena, ¿no? Como una especie de ofrenda, ¿no? Con esto no estoy diciendo que la abuela está implicada necesariamente en hacer algún ritual, pero sí sabemos, lógicamente, de las fotos que fueron apareciendo, donde la abuela aparece muy ligado, no solamente al Gauchito Gil, sino personas que evidentemente están muy ligadas con este sincretismo que no se sabe bien qué tipo de creencias o de prácticas tienen, ¿no? Pero también el 13 de junio es una fecha para gente de la Umbanda, que también es una fecha especial, ¿sí? Si bien algunos te van a decir que no, pero bueno, ellos también, para la Umbanda no es San Antonio, sino que es otro de los dioses, pero que ellos también tienen una fecha especial. Esto no quiere decir necesariamente que esté ligado a un ritual, por supuesto, pero evidentemente hay una coincidencia ahí que de otros casos de personas que desaparecieron un 13 de junio, o en el caso de Guadalupe un 14 de junio, pero que también lógicamente es un elemento que la justicia debería tener en cuenta. Entonces lo que quiero decir es que estas creencias se han extendido mucho en Corrientes. Y y hay datos que hablan justamente del crecimiento de las sectas que practican rituales, que bajo el nombre o bajo la fachada de ser de tener un templo o tener una religión, cometen abusos, ¿no? Y muchas de estas sectas también realizan trata, ¿no? Porque tratan en el sentido de que reducen a las personas a servidumbre, ¿no? Ya sea para cuestiones sexuales o para otro tipo de cuestiones también, ¿no? Justamente, si nosotros analizamos el caso de Loan, se da en un contexto, se da en una región, se da en una provincia, ¿sí? Que ha tenido antecedentes. Insisto, yo no estoy diciendo que Loan haya sido parte de un ritual satánico, ¿sí? Pero el contexto pudo haber sido propicio por la región, por el lugar. Dios quiera que no, Dios quiera que haya sido quizás otra cuestión, porque si ha sido parte de un ritual satánico es muy probable que él no esté con vida. Dios quiera que no tenga nada que ver con esto que estoy diciendo, Dios quiera que haya sido quizás algún tema específicamente de trata, porque, acá también hay que hacer esta mención. Cuando uno dice fue un ritual satánico, eso también puede involucrar trata, porque algunas de estas sectas que practican rituales también, reducen a las personas a servidumbre, o ya sea para cuestiones sexuales o para otro tipo de cuestión, porque muchas de las personas que han fallecido en rituales satánicos también han sido personas que han sufrido abusos sexuales. Dios quiera que no,
Dios quiera que esto sea otra cosa, que sea un tema puntualmente de trata, que lo hayan querido vender y que el niño esté en algún lugar, quizás en otro país, pero que Dios quiera que se lo encuentre, ¿sí? Que Dios quiera que la justicia y las fuerzas de seguridad actúen bien y el niño sea encontrado con vida. Y si no es así, que haya justicia por la familia y para que se sepa la verdad y que caigan todos los que tienen que caer. Lamentablemente este caso está evidenciando una trama de corrupción que llega hasta las altas esferas, ¿sí? Porque cuando uno habla de un gobernador que de forma irresponsable o para querer sacarse el caso de encima y aún ya con el testimonio de la hija de Laudelina diciendo que a su tía, o mejor dicho a su mamá, la sobornaron con una casa, con un auto, con no sé qué cosas le ofrecieron para que ella dé tal declaración. Claro, porque esa declaración, la declaración del accidente, dejaba, entre comillas, bien parados a todos. Entonces, se resolvía el caso y listo. Ya no había más problemas para Corrientes, ya no iban a haber más marchas, ya los medios de comunicación ya no iban a hablar más del tema. Entonces eso iba a pasar, ¿no? Como un caso más de accidente. Pero no fue así, no fue así. Entonces el gobernador va a tener que dar explicaciones frente a la justicia por lo que hizo, por lo que está haciendo, ¿no? El mismo abogado Codazzi, que según la hija fue quien sobornó de forma directa a esta mujer para que dé tal declaración. Una locura, un abogado que se presta para semejante hecho aberrante, ¿no? Porque estamos hablando de la desaparición de un niño y tenés a un abogado que es parte de este sistema corrupto. Tenés a un gobernador que quiere tapar el caso, que se lo quiere sacar rápido de encima, o bien justamente porque quiere que pase rápido, o bien porque él puede estar sabiendo algo y siendo parte. No digo que él sea parte de esto, pero quizás sabe algo que puede ensuciar a alguno de sus funcionarios. Entonces, creo que este caso ha evidenciado o está evidenciando gran parte de la corrupción que se maneja en el poder y que esperemos que estos casos justamente sienten precedentes positivos para los gobiernos que van a venir, para la justicia sobre todo, y bueno, para que más que nada se sepa la verdad, ¿sí? Para concluir, las creencias místicas, todos estos ídolos paganos, todo este sincretismo, generan en las personas, generan en los ciudadanos, en los individuos, una manera de pensar. Porque todo aquello a lo cual nosotros le rendimos culto va a generar en nosotros una forma de ver el mundo, una forma de pensar, ¿sí? Y esto está muy ligado justamente cuando uno analiza, por ejemplo, estos movimientos sincréticos, cómo han influenciado, por ejemplo, países como Haití, que yo lo quiero llevar al extremo, pero como, por ejemplo, ahí en Haití hay muchos lugares donde se sacrifican seres humanos, ¿no? Donde esa práctica horrenda está muy extendida, pero que nosotros vemos cómo esas creencias que sustentan a la población luego generan toda una mentalidad de pobreza, generan, es decir, son un caldo de cultivo para que aflore la corrupción, para que aflore justamente para que aflore la corrupción, para que aflore la pobreza. Es decir, que todo ese sincretismo al final de cuentas genera pobreza, ¿no? Por eso un cristianismo sano es justamente donde las personas adoran un solo Dios, donde las personas reconocen que hay un solo Dios al cual nosotros podemos acercarnos a través de Cristo, pero este sincretismo donde yo tomo de acá, tomo del otro, tomo de esto, entonces al final de cuentas genera una cosmovisión de pobreza, genera una cosmovisión que da lugar a la corrupción y a la impunidad. ¿Sí? Nosotros vimos cómo estas creencias místicas están extendidas en los lugares de gobierno. Fíjense, por ejemplo, el caso de Venezuela, donde vos tenés a un presidente que es Maduro, que permite que toda esta serie de prácticas espiritistas se realicen en la misma casa de gobierno a día de hoy, y esto sucede y lo han incluso transmitido por televisión. Pero como eso al final de cuentas produce ruina espiritual y ruina moral para una nación, ¿no? Entonces, insisto otra vez, no estoy diciendo que esto que un rito esté involucrado necesariamente en el caso de Loan, ¿sí? Dios quiera que no, y que se sepa la verdad y que ese niño
le pedimos a Dios que sea encontrado con vida, ¿no? Y nos unimos, y por supuesto uno trata de ser respetuoso porque hay una familia que está sufriendo, hay un papá y una mamá que están desesperadamente con deseos de ver a su hijo, ¿no? Y que si está con vida, que lo puedan encontrar rápido, y que si no, que se sepa la verdad rápido y que se haga justicia por ellos. Así que bueno, quería dejarles esto, les mando un abrazo.